¿Sonic Futbolista es un buen personaje? Así es, gente, el día de hoy vamos a estar testeando el nuevo personaje especial que ha llegado a Sonic Forces, Sonic Futbolista. Que tengo que decir que honestamente este personaje me ha sorprendido un poco para las esperanzas que tenía después de ver su sneak peek. Pero antes de empezar recuerden dejar su like, suscribirse y comentar qué opinan de este nuevo personaje y qué tal les ha parecido. Por aquí tengo al personaje, apenas es el segundo día de evento, la verdad que me apresuré bastante para hacer el test, lo tengo a nivel 5, casi al 6. De hecho, que digo, vamos a subirlo ya a nivel 6 porque creo que es bastante mejor para hacerle test. Ahora sí, por aquí tengo al nuevo personaje que la verdad me ha sorprendido bastante para las esperanzas que tenía. Sus estadísticas son bastante buenas, velocidad 98 sobre 100, aceleración 68 sobre 100 y fuerza 70 sobre 100. Su ataque es bueno, es exactamente igual que la bola de fuego, no tiene casi ningún cambio. El único cambio que le he encontrado es que tarda un poquito en ser lanzada y como que puedes redirigir el ataque por unos milisegundos de nada. Su trampa definitivamente es lo mejor del personaje, tiene muy buen daño, aún encima puedes ganar mini boost, ya que recordemos que este crea unos paneles que se pueden esquivar saltando pero hacen muy buen daño y en tu carril crea una portería, que también causa daño, pero si le lanzas un ataque o también la bola del turbo te va a estar dando velocidad. Y lo único malo de este personaje es su turbo que no tiene prácticamente duración. Aún así, este tiene una cosa buena y es que al final del turbo lanza un proyectil que es exactamente igual al ataque. No es buen turbo, honestamente, le falta muchísima duración ya que a nivel máximo apenas si dura como 2 segundos. Pero después tiene buen ataque y muy pero que muy buena trampa. Visto eso, vamos a partidas a ver qué tan bueno es este personaje. Primera partida tenemos otro Sonic Futbolista y un Metal Sonic que apenas está a nivel 6. Eso sí que es bastante extraño siendo un personaje súper raro. Me gusta bastante que tenga esas dos utilidades y de hecho con una alta chance. Ok, tenemos turbo. Vamos a ver si me da ataque, ok, vamos. Algo que a mi parecer no me gusta tanto, no digo que esté mal ni nada, pero es que puedes redirigir el ataque. Es decir, que por unos milisegundos tú puedes decidir o cambiar de carril y el ataque se va a redirigir. Es decir, que por unos segundos si tú cambias de carril, el ataque también. Vean esto. Vean, yo cambio de carril, el ataque también, porque tarda unos segundos en ser lanzado. Es algo muy bueno, esa portería eso sí no lo he visto. Vamos a usar por aquí el ataque para ganarlo. Vamos a usar ahora también turbo y bueno, creo que primer puesto. Sí, primer puesto, nada mal. Segunda partida tenemos otro Sonic Futbolista y un Metal Sonic. Obviamente el Metal Sonic me va a estar robando a cada rato, eso ya lo estoy viniendo venir. Acabamos de dar al Metal Sonic. Y otra también es que tú puedes encestar el balón en las porterías de los rivales y aún así te va a dar velocidad. Muchas gracias porque aquí me acabo de comer una tremenda trampa. Lo único malo definitivamente de este personaje a mi parecer es la tremenda caca de turbo que tiene. Es bastante malo, eso sí, lanza un proyectil que pues eso le suma un poquito de puntos. Pero aún así teniendo una velocidad que no es tan exagerada y una duración muy pero que muy corta que apenas a nivel máximo alcanza los 2 segundos, no. Ok, vamos por aquí, vamos. De hecho el ataque me recuerda mucho al de Kunoichi, al de Rush Kunoichi, porque literalmente es lo mismo, puede redirigir el ataque y todo, solo que no tiene el daño en 3 carriles al principio. Y primer puesto, nada mal, vamos a otra partida. Ya empezamos con los personajes absurdamente asquerosos. Lo que estaba diciendo antes del ataque de Rush Kunoichi es que este personaje se parece mucho a ese ataque, solo que sin tener el daño en 3 carriles al principio por el hecho de que tú puedes redirigir el ataque. Esto quiere decir que si tú por unos milisegundos de nada cambias de carril, el ataque también se cambia de carril antes de ser lanzado. Por así decirlo, es como que lo carga. Ok, vale, me voy a comer por aquí la trampa para intentar ganar turbo. Lo que pasa es que la Rush Rider ya tiene turbo. Vale, vamos a tirar por aquí una portería. Ok, vamos. Igualmente va a remontar la Rush porque tiene el turbo. Ok, vamos, por aquí velocidad. Vale, bien. También algo que estuve notando. Ya valí madres. Dios, que se acabe el escudo, por favor. Algo que también estaba notando es la portería, que la hitbox es un poquito rara. Si tú saltas muy cerca de la portería te la vas a comer. A la madre, una Whisper de San Valentín nivel 18, ojalá tener eso. Ah, pero si se ha desconectado. Lo que estaba diciendo antes de la portería es que tiene una hitbox un poquito extraña y es que si tú saltas muy cerca de la portería te va a detectar la hitbox y te vas a comer todo ese daño, que es un montón. Créanme que literalmente lo mejor del personaje es la trampa por lo que pega y porque literalmente tiene un montón de alcance.
Que también lo entiendo porque es entre cargar el ataque y no sé qué, es difícil si no ganar el minibús. La tanga lunar creo que tiene turbo y va a remontar de una manera increíble y voy a valer caca. Muchas gracias Dark Spine porque me estás pegando a cada rato y no estar ni remontando. Que ni me dejan ponerme atrás para ganar turbo. Realmente se están chocando a posta para que yo no gane turbo. Toma, venga, ahí tienes. ¿Vamos? No puede ser, tenía escudo. Última partida en trofeos, tenemos un Neo Metal Sonic y una Whisper de San Valentín. No me preocupa mucho el Neo Metal Sonic, ya sabemos que este personaje ha sido masacrado en el último parche. Me acaban de humillar y dejarme atrás, pero horriblemente. Y lo peor de todo es que me sigo comiendo golpes y aún encima el turbo este es una cagada que no dura nada y aún encima también tengo el bot que me está golpeando. Y me restan 20 trofeos. Prefiero no hablar de esta partida. Y por último, la partida de Party Match, que la temática de este personaje es de deportes. Lo que más me preocupa, sin duda, es el Sonic golpeador. El Super Sonic Rider, si le golpeamos bastantes veces, no me va a preocupar. Aún así, tiene el nivel 14 y es un nivel bastante alto. Vamos a intentar golpearlo. Dios, es que ese ataque literalmente es casi inútil. Solo sirve cuando el rival está tan cerca de ti. Ok, está esquivando todo. Ahí está, perfecto, le dimos un golpe. Vamos, a ver si gano trampa. Aunque lo mejor es no pegarle a ese Sonic golpeador. Dios mío, la que se está armando. Nada, ya ganó el super. Ya ganó el super. Vamos, turbo. Golpeamos. Perfecto. Ni modo. Segundo puesto. Nada más el segundo puesto para ir contra ese Super Sonic nivel 14. La verdad que nos ha papeado. Le debimos haber hecho focus. Y en conclusión, a mí el personaje me parece que está bien. Está balanceado. No está muy fuerte. Tampoco está roto. Y mucho menos es mal personaje. Me alegra porque al fin han hecho un personaje más o menos balanceado. Y la verdad que tiene un ataque muy bueno. Una trampa muy pero que muy fuerte. Eso sí, el turbo es una cagada. No tiene ni velocidad ni duración. Bueno, velocidad sí tiene. Pero es que no va a ningún lado con la duración. Tiene algunas cosas bastante buenas, como que puedes redirigir el ataque y también que puedes usar las porterías de los rivales para ganar mini turbo. El problema que tiene este personaje es el turbo. De nota media le daría un 6,5. Y para terminar el video, ¿por qué no reclamar una misión que probablemente me dé 5 tarjetas? Ah no, pues qué milagro la verdad. Pero bueno gente, recuerden dejar su opinión sobre el nuevo personaje en los comentarios y nos vemos en la próxima.